Quiero señalar esto antes de presentarles al entrevistado con quien vamos a hablar en minutos nada más. Digo, uno puede llegar a tener alguna mayor o menor simpatía ideológica con el sector o la agrupación a la que él representa o de la que él es líder aquí en San Luis, pero lo que es indiscutido es que es casi una excepción en el ambiente político de San Luis, en el sentido de, es una agrupación que está permanentemente, siempre, todos los días, todo el año, cuando no hay campaña electoral, también recorriendo los barrios de San Luis y hablando con los vecinos. ¿Podría dar fe de esto? Digo, de esta actividad permanente que ellos tienen. Me refiero a la gente de Libres del Sur, y quien está en línea es Joaquín Mancilla. Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, soy Daniel. Está Rocío también y Pablo aquí en la radio. ¿Cómo estás? Bien, buen día Daniel, buen día Rocío, buen día Pablo, todo el equipo y la audiencia. Gracias por el llamado. Bueno, rescato mucho esto, ¿no? Ustedes no están solamente en tiempos de campaña junto a los vecinos. Ustedes son una organización que verdaderamente está todo el año poniendo el cuerpo en los pies en el barro, como se suele decir, ¿eh? Sí, efectivamente es parte de nuestra identidad estar siempre presentes en los barrios populares y organizándonos para tratar de asistir ante las grandes necesidades que se viven en los barrios. Nuestra tarea de organización política no solamente encara desde una perspectiva de organización y de gestión comunitaria la búsqueda de alguna solución mínima para los grandes problemas de alimentación y de falta de trabajo que se vive en los barrios populares, sino que lo hacemos además en un contexto de organización política y discusión y debate participativo para buscar transformar digamos, tener una mirada crítica de la realidad desde lo político y construir una opción político-electoral para dar una respuesta de fondo a esas injusticias que vemos en los barrios populares día a día. Nosotros siempre estamos en contacto con los vecinos y nuestra práctica militante, además de ser, buscar una asistencia social, busca siempre una participación, un diálogo en función de las iniciativas que llevamos adelante, con esa mirada crítica, con la crisis social que se vive desde una perspectiva de que entendemos que la responsabilidad es de los gobiernos y el pueblo, los sectores populares tienen la posibilidad de organizarse a través de nuestra organización política para disputar el poder, para poner en discusión que las soluciones del fondo tienen que ver con que quienes se han formado y militan día a día en la calle tienen que tener la oportunidad para también disputar el gobierno. Joaquín, ¿entendés que la relación o a partir de la pandemia se debilitó aún más la vinculación? ¿Hubo un quiebre en la presencia del Estado y los barrios, por ahí los sectores más humildes de San Luis? Sí, la verdad que ¿Fue un punto de inflexión eso, digamos? Fue un agravamiento de la situación, la desprotección de los sectores populares de los barrios venía ya acrecentándose y se notó, fue un quiebre muy grande en el año 2017, o sea, 3 años antes de la pandemia, cuando el gobierno de un día para el otro el gobierno provincial de Alberto Rodríguez salió de un día para el otro a crear unos 3.000 merenderos, después de venir diciendo permanentemente que no había pobreza ni falta de alimentos en San Luis. De ahí en más, eso en un contexto puramente electoral, empieza a notarse como pasadas las elecciones, se empiezan a cerrar cada vez más los merenderos y a quedar desnuda, digamos, la política electoralista del gobierno para con esos sectores. Pero la situación se venía agravando y profundizando, la falta de oportunidades de trabajo, la persecución a quienes en los planes sociales pensaban distintos, en los sectores del trabajo y de las becas, profesor, de los merenderos, del plan de inclusión. Había una persecución muy grande. En la pandemia, efectivamente sí, una profundización de esto, en el sentido en que
tanto el gobierno provincial como los municipios se ausentaron, se borraron, claramente lo vio, y la única presencia estatal era la persecución penal para quien salía a comprar pan, y nada más, pero no había una contención real de la asistencia, ni con alimentos, ni con elementos de limpieza, ni con una perspectiva de salud, de contención frente a la grave situación que se veía venir en términos de salud, ni tampoco con el freno de la economía que generó la cuarentena y el cese de la actividad laboral. Tampoco hubo una respuesta concreta a la par de eso del gobierno para contener la situación social. Nosotros lo vivimos muy fuertemente, viendo cómo se aumentaba la cantidad de gente que pedía asistencia en los comedores, los padres, los madres de los niños, los abuelos, muchos adultos que se acercaban también a solicitar. Nosotros tuvimos que salir a la calle en lugar de repartir en lugares, digamos, en garajes, en centros comunitarios donde concurrían los niños a recibir una merienda. Salían nuestros compañeros a recorrer y recibir y entregar casa por casa. Todos nuestros compañeros y compañeras militantes comunitarios eran trabajadores esenciales en ese contexto y fueron los que tuvieron que ponerle el cuerpo a la pandemia para poder llegar a mucha gente, que el Estado efectivamente redujo drásticamente la asistencia social. Uh-huh. Bueno, no obstante, digamos, todos los indicadores sociales se han deteriorado aún más de la pandemia a la fecha, digo, ¿eh? Efectivamente también, uh-huh, porque no hubo una programa, unas políticas públicas concretas para asistir a esta situación, sino solamente para el momento de las elecciones buscar algunas medidas efectistas que no se tradujeron en una mejora de los índices. Por ejemplo, el tema de la malnutrición que mide nuestra organización, que es un trabajo militante que hace nuestra área de salud comunitaria, que hace las veces de agentes sanitarios, que extienden territorialmente el trabajo puerta a puerta de medir peso y talla de los niños, niñas, adolescentes, y que nos da que más del 40% de los barrios populares de la infancia tienen malnutrición, o sea, desnutrición, bajo peso, sobrepeso y obesidad, y eso no ha sido, lo medimos semestralmente, no ha sido reducido de manera considerable por ningún tipo de política pública, y eso claramente tiene que ver con la falta de recursos, con la profundización, bueno, las cifras oficiales también de la pobreza, de cómo ha golpeado en el bolsillo de los sectores populares la inflación. Habla concretamente de cómo el Estado no ha revertido, no ha tenido políticas concretas de revertir la situación. No el Estado en general, el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, y en la municipalidad, el municipio de Sergio Tamayo, que no han tenido políticas concretas para poder asistir y mejorar en la situación. Tenemos una canasta básica que llega a los 190.000 pesos, sí, para que una familia pueda vivir, digamos. Está claramente todos los ingresos de quienes tienen ingresos están lejos de eso. Aquí estamos más cerca de la indigencia que de la pobreza, Joaquín. Totalmente. Se venden aumentos o recomposiciones salariales que siempre van por detrás de la inflación, uh-huh, y que en definitiva en la práctica dejan cada vez más a gente bajo la línea de pobreza. Ha habido una desigualdad profundizada de manera planificada por el gobierno provincial, que es lo que nosotros queremos transformar. Queremos que el cambio que proponemos para votar en las elecciones apunte a transformar esa desigualdad, uh-huh, ¿no? Donde planificadamente se fue dejando la pobreza cada vez a más sectores, y solo un grupo, digamos, de sectores son los que
son beneficiados por este gobierno o muy vinculados a la familia gobernante y nada más. Pero Sí. en los planes sociales se recorta, se ajusta, se busca poner trabas para renovar la política asistencial y tener ahí una variable de ajuste que termina perjudicando el barrio popular. Joaquín, quiero sintetizar esta primera parte de esta charla que hemos tenido, esta primera mitad, rescatando este dato que es horroroso, ¿no? Más del 40% de los pibes de San Luis tienen o desnutrición o malnutrición o obesidad, según el relevamiento que hacen desde este observador que tienen ustedes allí en Libres del Sur. ¿Es así? Es así. Bien. Que vamos a estar publicando los datos del segundo semestre del 2022, pero efectivamente más del 40% de los niños, niñas y adolescentes tienen malnutrición, que es por falta de recursos. Digamos, el título puede ser ese, pero cuando lo desglosás significa que los niños no comen lo suficiente para tener una alimentación saludable en la etapa de crecimiento, y los niños están con una perspectiva de tener diabetes, de tener hipertensión, de tener muchas enfermedades vinculadas a no tener una alimentación mínima con los nutrientes que se necesitan para crecer bien. Bueno, Joaquín, Libres del Sur forma parte de este gran armado opositor que creo por primera vez en 40 años ha logrado reunir a sectores muy diversos de la oposición, prácticamente diría yo a la totalidad de la oposición. Y en ese escenario vos sos candidato a intendente de la ciudad de San Luis. Contame por qué, contame cuál es tu objetivo, qué visión tenés de la ciudad de San Luis. Bueno, nosotros tenemos, digamos, yo soy candidato a intendente, pero Libres del Sur ha logrado presentar candidaturas en los 9 departamentos de la provincia. Somos una de las pocas organizaciones que ha logrado ese despliegue y tenemos, digamos, y todos los compañeros y compañeras que forman parte de la lista son militantes populares y formados en las luchas, en la solidaridad, en la construcción de esta organización de participación popular que te comentaba. Nuestra visión es que hay que tener y hay que ser una representación política de los sectores populares que han sido tan afectados y tan dejados de lado por las políticas gubernamentales. Nuestra experiencia en gestión comunitaria nos da una plataforma para generar una propuesta de gobierno que priorice la justicia alimentaria, que lleve adelante propuestas concretas de transformación de los planes sociales en trabajo genuino y registrado de una vez por todas, y que atienda a la situación de los barrios en términos de seguridad, con un programa de barrios seguros, aumentando la presencia y la prevención con cámaras, con iluminación y con participación de los sectores en las políticas públicas que profundicen la presencia del Estado municipal en los barrios populares, que es donde más se notan y vivimos esta desigualdad, esta injusticia. Entendemos que priorizando la inclusión y garantizando los derechos de afectados en los sectores populares, la sociedad se puede acercar a un equilibrio que revierte estas desigualdades que vemos que profundiza este gobierno. La visión que nosotros vemos tiene que ver con esto que planteamos, una ausencia fuerte y marcada en los sectores populares de la asistencia estatal, que reduce las posibilidades de desarrollarse y del futuro de los jóvenes y del presente también en los barrios populares. Creemos que hay que profundizar políticas que tengan que ver con el acceso a la educación, con un boleto educativo universal que puede garantizar el municipio. Podemos entender como prioridad también el acceso a la salud, con una profundización del vínculo entre las instituciones de salud de los 3 niveles con el barrio, con esta profundización de una militancia de los actores sociales en el barrio para ayudar a la prevención, y desde esa perspectiva generamos una plataforma de gobierno que está
respaldada por esta experiencia de gestión popular y gestión comunitaria en los sectores donde con mínimos recursos podemos encontrar algunas soluciones, pero desde el gobierno y con la estructura del Estado entendemos que se puede profundizar y mejorar para tener una sociedad más justa. Uh-huh. Bueno, la cantidad de espacios que han confluido en este armado opositor creo que les ha dado muchas expectativas reales, concretas de acceder al poder al 11 de junio. Digo, a partir de la elección del 11 de junio, ¿lo entendés así también? Sí, es algo que se palpa en el sentir popular. Hay una expectativa de que esta unidad y este contexto que se vive es un momento de cambio de ciclo, de fin de ciclo del gobierno oficialista. Las estrategias de tanto la ley de lemas como el discurso planteado para la campaña se ve como una estrategia defensiva de parte del gobierno que está buscando como sostener el espacio electoral que tenía, pero no se lo ve avanzando y ampliando, sino conteniendo un retroceso. Y hay una expectativa muy grande en la medida en que toda la oposición se ha juntado desde como un momento histórico. Pero la expectativa después hay que plasmarla concretamente en el voto a voto el día de la elección. Por eso todos los esfuerzos están puestos en que toda esa expectativa se logre y se pueda garantizar que la gente pueda votar, que encuentre su boleta y que la fiscalización garantice que esa voluntad popular se plasme y se respete en el recuento de votos. Así que tenemos expectativas, pero estamos muy concentrados en poder lograr que eso se concrete en el voto a voto el día de elección, que quedan 7 semanas. Muy poquitos fines de semana. Joaquín, te agradecemos mucho por este contacto, por esta comunicación y estamos a tu disposición. Muy amable. Muchas gracias a usted, Daniel. Un gusto participar del programa. Siempre lo escucho, me gusta mucho y les mando un abrazo a todo el equipo y a la audiencia.